Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con las ideas de un libro que, bueno, ha dado de qué hablar en temas de crianza. Se llama Parenting, 14 Gospel Principles That Can Radically Change Your Family, de Paul David Tripp. Es un enfoque, digamos, muy particular, basado en principios del Evangelio cristiano, y busca, como dice, un cambio, pues, radical en la familia. La idea hoy es destilar las claves de este enfoque, para quien quiera entenderlo mejor, claro. Y hay que decir que tiene su recepción, una calificación promedio bastante alta, como 4.4, y miles de valoraciones. El autor, Paul David Tripp, viene del mundo pastoral, de la consejería bíblica. Su enfoque es conectar la fe cristiana con los líos de todos los días. Así que, con eso en mente, vamos a ver qué propone. Empecemos por algo que parece central, el rol de los padres. ¿Cómo lo ve? Porque de entrada Tripp propone un cambio de chip, ¿no? Fuerte. Habla de ser embajadores. ¿Qué significa eso realmente? Porque suena distinto a ser el jefe o el dueño de casa. Exacto. Es un giro total, ¿eh? Ser embajador, según el libro, es su primer principio, de hecho, significa que los padres no actúan por cuenta propia, actúan como representantes de una autoridad superior, que en este caso es Dios. No se trata de imponer tu agenda, sino de representar fielmente el mensaje, los métodos y, sobre todo, el carácter de quien te envía. O sea, paciencia, gracia, amor firme. Hay una frase del texto que lo capta bien. Dice algo como, Dios te ha dado autoridad para la obra del cambio, pero no te ha concedido el poder para hacer que ese cambio ocurra. Fuerte. Sí. O sea, tienes la responsabilidad, pero el motor último del cambio en tus hijos no eres tú. Eso ya cambia la dinámica. No es control total. Es soltar un poco el resultado final, ¿no? Totalmente. La visión se vuelve a largo plazo. Ya no buscas solo que obedezcan ahora mismo. Buscas formar personas que entiendan su relación con Dios, con el mundo. Y fíjate, requiere mucha humildad, porque el embajador no es perfecto, ¿eh? También necesita esa misma gracia que intenta mostrar. No estás por encima del mensaje. Eres parte de él. Sí, y ahí es donde se pone más interesante todavía, creo. Porque conecta con la identidad de los padres mismos. Hay otra idea potente en el libro, es el principio 5. Dice, si como padre no descansas en tu identidad en Cristo, buscarás identidad en tus hijos. A ver, desmenucemos esto. Si mi hijo saca buenas notas y yo me siento realizado, Tripp diría que eso es una señal de alerta. Podría ser, sí. La idea es que si tu sentido de valor, tu identidad, depende de cómo les va a tus hijos, estás en una montaña rusa emocional. Peligrosa. Y les pones una presión tremenda a ellos. El libro argumenta que encontrar tu identidad en algo más estable, más trascendente, en este caso, la relación con Dios, te libera como padre. Te permite amar a tus hijos sin condiciones, no porque te hagan quedar bien o cumplan tus expectativas. Claro. Modelas que el valor no viene de los logros o de lo que digan los demás. Entiendo. Pasar de mis hijos son mi proyecto a soy un representante que acompaña. Suena liberador, sí, pero desafiante también. Y esto nos lleva a otro pilar del libro, la gracia. El principio 2, que parece no es solo para los niños, ¿verdad? Una tarea imposible de hacer bien solo con voluntad. Cita algo así como, Dios nunca te llama a una tarea sin darte lo necesario para hacerla. Nunca te envía sin ir contigo. La idea es que necesitas recibir esa gracia, ese favor, esa ayuda divina, para poder siquiera funcionar como el embajador del que hablábamos. Es como el combustible para la misión, entonces. Y supongo que si la recibes, es más fácil darla. Justo. Recibir gracia te capacita para extenderla. Eso sigue siendo parte del principio 2. Y esto cambia el ambiente en casa. Pasas de un régimen de miedo, de juicio constante, de perfeccionismo, a uno donde hay espacio para el error, para el perdón. Ajá. Porque los niños necesitan límites, necesitan estructura. ¿Cómo se balancea eso? Ahí entra el principio 3, el equilibrio entre ley y gracia. Tripp es muy claro. Tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede lograr. O sea, las reglas, los límites, las consecuencias, la ley, digamos, son necesarias. Enseñan, protegen, marcan el camino, pero no tienen el poder de cambiar el corazón, de motivar un cambio profundo, duradero. Entiendo. Entonces, la ley muestra el estándar, lo que está bien y mal,
Pero la gracia es lo que da el poder, el deseo de cambiar. Algo así. Las reglas señalan el problema, la gracia ofrece la solución. Lleva al caos. Se necesitan ambas. Los momentos de disciplina se vuelven oportunidades, no solo para corregir, sino para hablar del porqué de la regla y de la necesidad de ayuda, de gracia, para cumplirla desde adentro. Y eso conecta perfecto con otro tema central. Mirar más allá del comportamiento, ¿no? Ir al corazón. Es el principio 7. Hay una frase muy directa ahí. Como padre, no estás lidiando solo con mal comportamiento, sino con una condición que causa mal comportamiento. O sea, no te quedes en el síntoma, busca la causa. Correcto. Y esto cambia totalmente cómo enfrentas los problemas. Ya no es solo qué hiciste mal, sino también qué pasaba en tu corazón en ese momento, qué querías, qué temías, qué pensabas. Requiere conversaciones más profundas, que ayuden al niño o al adolescente a entender sus propias motivaciones, sus deseos, sus miedos, y cómo eso lleva a lo que hace. Suena a trabajo de detective del alma, casi. ¿Y cómo se relaciona esto con formar el carácter? Ese es otro principio, el 10. Porque uno podría pensar que si corriges la conducta, ya estás formando el carácter. Tripp, diría que no necesariamente. Puedes tener a alguien que se porta bien por miedo o por interés, pero cuyo carácter, su integridad, su compasión, su humildad, no ha cambiado nada. El foco en el corazón, el principio 7, es la base para desarrollar el carácter, el principio 10. Se trata de usar las situaciones de todos los días, peleas entre hermanos, las tareas, cómo tratan a otros, como oportunidades para hablar de esas cualidades internas y de la necesidad de la gracia para cultivarlas. Y aquí entra una idea que me pareció muy particular, ver a los hijos como adoradores por naturaleza. Es el principio 11. La cita clave es, estás criando a un adorador, así que es importante recordar que lo que gobierna el corazón de tu hijo controlará su comportamiento. Adoradores. ¿En qué sentido? No necesariamente en un sentido religioso formal, al menos no al principio. Se refiere a que todos, por diseño, adoramos algo. Es decir, ponemos nuestra esperanza fundamental, nuestro valor, nuestra lealtad en algo. Lo que gobierna el corazón, lo que de verdad valoramos más, eso es lo que va a dirigir nuestras decisiones y acciones. O sea, si un adolescente valora por encima de todo la aprobación de sus amigos, eso va a dirigir lo que hace, incluso si va contra las reglas o sus propios valores. ¿Así? Exactamente. El trabajo de los padres, según este principio, es ayudar a los hijos a identificar qué están adorando en realidad. ¿Es a Dios o son ídolos sustitutos, como la popularidad, las notas, la comodidad, tener el control, las cosas materiales? Se trata de tener conversaciones sobre esas lealtades del corazón y mostrar por qué solo poner la confianza última en Dios lleva a la verdadera plenitud. Es conectar lo visible con las raíces invisibles. Entendido. Pasamos ahora a algunas realidades, más prácticas que toca el libro. Una es reconocer la propia incapacidad como padres. Es el principio 4. Dice, reconocer lo que eres incapaz de hacer es esencial para una buena crianza. Esto suena raro, ¿no? ¿No se supone que los padres deben poder? Se supone que deben ser responsables, claro. Pero Tripp argumenta que reconocer tus límites es clave. No puedes forzar un cambio en el corazón de tu hijo. No puedes controlar todas sus decisiones. No puedes garantizar los resultados. Intentarlo solo lleva a la frustración, al agotamiento y muchas veces a tácticas de manipulación. Culpa, miedo, sobornos. Ya. Reconocer tu incapacidad, en cambio, te lleva a depender de la ayuda divina, a orar más, a confiar en un proceso que, bueno, no controlas del todo. Y esto encaja perfecto con la necesidad de una visión a largo plazo, ¿verdad? Es otro principio, el 6. El cambio real no pasa de un día para otro. Claro. La cita clave es: debes comprometerte como padre con una crianza a largo plazo porque el cambio es un proceso y no un evento. Esto requiere una paciencia infinita, perseverancia. Ver la crianza como un maratón, no como una serie de carreras cortas y desesperadas para arreglar problemas ya. Es una mentalidad de sembrar y cultivar, sabiendo que la cosecha no depende solo de ti.
Dentro de ese maratón, imagino que la autoridad sigue siendo importante. ¿Cómo encaja eso con la gracia y el enfoque en el corazón? Es fundamental. El principio 8 trata sobre la autoridad. Tripp dice algo como: uno de los problemas fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Los niños necesitan entender y aprender a vivir bajo autoridad, pero la clave es cómo se ejerce esa autoridad, no como un poder déspota para tu beneficio, sino como una estructura que protege y guía, ejercida con amor, con gracia, y modelando la propia sumisión de los padres a la autoridad de Dios. Se establece temprano, con constancia, pero siempre buscando el bien del niño. Tiene sentido. Y el libro también habla de algo llamado necedad. Es el principio 9. La cita es fuerte, ¿eh? La necedad dentro de tus hijos es más peligrosa para ellos que la tentación fuera de ellos. Solo la gracia de Dios tiene el poder de rescatar a los necios. ¿A qué se refiere con necedad? Suena un poco duro. Sí, es un término que puede sonar fuerte, se puede malinterpretar. No se refiere a falta de inteligencia o a simple inmadurez. En el contexto del libro, necedad, que viene de los proverbios bíblicos, se refiere a una condición del corazón, una que resiste activamente en la sabiduría, la instrucción, la corrección. Es esa tendencia a pensar yo sé más, a ignorar el consejo, a elegir caminos que hacen daño a pesar de las advertencias. Tripp argumenta que esa resistencia interna es un peligro mayor que las tentaciones de afuera. Y la respuesta, otra vez, no es solo más reglas o castigos más duros. Sino guiar al niño a reconocer esa tendencia en sí mismo y, de nuevo, apuntar a la necesidad de la gracia de Dios que transforma. Es responder con paciencia, con compasión, incluso frente a la resistencia, sin dejar de ser firmes en la dirección, claro. El libro reconoce que esto es difícil, ¿eh? Y habla de luchas comunes como la ira de los padres o la tendencia a querer controlarlo todo. Se mencionan las preguntas frecuentes del texto original. Bueno, después de todo este enfoque en el corazón, la gracia, la autoridad con amor, la paciencia a largo plazo, suena agotador, la verdad. ¿Hay algún lugar para respirar? Definitivamente. El último principio que vamos a tocar hoy, el 12, es sobre encontrar descanso. Y ojo, no es un descanso pasivo de ya no puedo más, tiro la toalla. Es un descanso activo en Dios. La idea central es, solo el descanso en la presencia y la gracia de Dios te hará un padre gozoso y paciente. ¿Cómo funciona eso? ¿Es solo rezar más y ya? Es más profundo que eso. Es cultivar una confianza constante en que Dios está presente, en que su gracia es suficiente para tus errores y los de tus hijos, y que Él tiene el control último de las cosas. Este descanso espiritual te libera de la presión de tener que ser perfecto, te permite aceptar tus propios errores con humildad, y te renueva las fuerzas para seguir adelante con paciencia y hasta con gozo, en lugar de caer en el cinismo o el agotamiento. El burnout modela una fe que es fuente de paz, no una carga más. Entonces, resumiendo un poco, el gran cambio que propone este enfoque de Tripp es pasar de vernos como dueños o gerentes de nuestros hijos a vernos como embajadores, representantes de Dios. Es cambiar el foco principal, del comportamiento externo a la condición interna del corazón. Y es entender que todo esto solo es posible dependiendo de la gracia, tanto para nosotros como para ellos. Las reseñas dicen que es un libro que confronta, que no es fácil, pero que también da mucha esperanza. Sí, es un llamado a mirar la crianza con una perspectiva más larga, más profunda, a reconocer que es un proceso lento, a menudo difícil, pero que no estamos solos en esto. Implica una dependencia radical en la ayuda divina y una voluntad de abordar las raíces de los problemas, no solo los síntomas. No da fórmulas mágicas, sino un marco para participar en la formación de personas con humildad y esperanza. Para cerrar, una reflexión, basada en una frase del libro que describe la crianza como una misión de rescate del corazón. Si pensamos en alguna interacción difícil reciente con un niño o adolescente, ¿cómo podría haber cambiado esa situación si nuestro primer impulso hubiera sido, intentar entender qué pasaba en su corazón y cuál era su necesidad de gracia, en vez de enfocarnos solamente en corregir la acción visible? Algo para pensar.